La cordillera Cantábrica es el accidente geográfico que separa Asturias de la meseta castellana y de las fértiles riberas de los afluentes del Duero, dando cobijo a las más diversas actividades y dotando al paisaje astur de una belleza sin comparación a lo largo de 250 kilómetros de extensión. Entre cumbres de más de 2000 metros de altitud, aparecen construcciones únicas que nos hablan de la forma de vida en estas montañas, como los teitos o pallozas de los pastores de Somiedo. Singulares construcciones de piedra y cubierta vegetal que les protegían del clima de la montaña. Más numerosos son los hórreos y las paneras, que se reparten por la geografía asturiana, superando más de 10.000 construcciones. Son excepcionales graneros que conservan fresca la cosecha en el verano, seca en el invierno y siempre a salvo de hambrientos roedores y otros saqueadores tan dañinos para el cultivo. Podemos vislumbrar sus estructuras de nobles maderas, los pegollos que, cual columnas, los sustentan y aíslan sus cubiertas a cuatro aguas en sus variadas formas, tamaños y materiales, desde las villas costeras más orientales hasta los enclaves remotos de la suave montaña del occidente asturiano. El sector tradicionalmente más importante en el campo asturiano ha sido la ganadería, sobre todo la bovina, representada por dos variedades autóctonas: la asturiana de los valles o rocha, una vaca muy voluminosa y de un gran aprovechamiento cárnico, y la asturiana de la montaña o casina, más ligera y adaptada a la vida en las empinadas y rocosas cuestas de la montaña asturiana. No debemos olvidar la raza frisona, que a pesar de ser una vaca importada, es la más numerosa en los prados y establos astures, ya que no tiene rival en cuanto a la producción de leche. Algunos ejemplares pueden llegar a dar 50 litros al día, colocando a Asturias en el segundo puesto de la elaboración de productos lácteos en España. En el extremo más occidental de la región, entre suaves montañas y fértiles valles de pasto, encontramos pequeñas poblaciones que van resistiendo a la constante migración y sobreviven en un ambiente rural de enormes territorios en los que domina el bosque, las praderas y las brañas de una montaña suave y extensa. Pola de Allande o Cangas de Narcea son centros gubernativos en los que se concentra el comercio, la administración y la vida social y cultural de una tercera parte del territorio astur, y en los que se esconden algunos grandes tesoros arquitectónicos como antiguos palacios señoriales o monasterios como San Juan de Corias, originario del siglo XI, que fue centro de poder político y religioso durante toda la Edad Media. La abundante agua, siempre presente, es utilizada para la creación de una extensa red de centrales eléctricas que, junto a las térmicas, aprovechan la energía calorífica del carbón y que actualmente está siendo sustituido por el gas natural.
La extracción de carbón en los centros de pozos mineros asturianos ha sido un factor que ha influenciado no solo en la economía, sino también en la cultura, las tradiciones, el arte e incluso en la forma de vida de todas las gentes que de una u otra manera han visto su existencia influenciada por el durísimo trabajo que supone extraer esa materia prima de las entrañas de la tierra. El carbón de los montes asturianos que se exportaba por el antiguo puerto de Gijón se importa hoy día en cantidades masivas a través del heredero de este, el puerto carguero y comercial de El Musel, uno de los mayores puertos del mundo en desembarco de mineral de hierro y carbón situado en la bahía de Gijón. Gijón, abierta al mar como pocas, es una ciudad para disfrutar recorriendo sus más de 10 kilómetros de paseo marítimo, contemplando sus numerosas y variadas esculturas o recrearse disfrutando de las múltiples opciones que ofrece esa playa de San Lorenzo, centro de la ciudad y lugar de encuentro tanto para los gijoneses como para los miles de visitantes que año tras año acuden a ella atraídos por el rumor de las olas y ese inconfundible olor a mar. Gijón fue fundada por los romanos durante el mandato de Octavio Augusto, y todavía se conservan restos de una civilización romana en sus termas, situadas bajo la iglesia de San Pedro. Construcción neoprerrománica levantada de sus cenizas después de los bombardeos de la Guerra Civil y que albergó los restos de Gaspar Melchor de Jovellanos, hijo ilustre de la ciudad, impulsor de la primera Constitución española y el más importante representante de España en el movimiento de la Ilustración. El elogio del horizonte, escultura de Eduardo Chillida y símbolo de la ciudad, corona el antiguo barrio de pescadores donde se encuentra la Plaza Mayor, centro neurálgico de la villa y nexo de unión entre la zona comercial y la de ocio. Miles de gijoneses y visitantes transitan a diario ante el neoclásico edificio del ayuntamiento, paso obligado entre la concurrida bahía de San Lorenzo y el cercano puerto deportivo. Gijón es una ciudad moderna de casi 300.000 habitantes, organizada en torno a un casco antiguo donde se entremezclan los restos de la antigua ciudad romana con edificios religiosos muy populares y antiguos palacios señoriales conservados y adaptados para el uso público. Todo flanqueado por la playa de San Lorenzo y el antiguo puerto pesquero industrial, hoy en día reconvertido deportivo, en el que abundan las embarcaciones de recreo que siguen manteniendo los gijoneses en contacto directo con el mar. Al otro extremo de la ciudad está la zona de ocio y más residencial, el Palacio de Deportes, los museos al aire libre, el estadio de fútbol El Molinón Enrique Castro Quini y el Parque de Isabel la Católica.
auténtico pulmón de la ciudad en el que encontramos a lo largo de 150.000 metros cuadrados todo tipo de zonas de ocio y disfrute para los sentidos, lejos del mundanal ruido de la urbe. Al este de Gijón, muy cerca de la ciudad, encontramos un tesoro arquitectónico con forma de grandioso edificio, la antigua Universidad Laboral. Construida entre 1948 y 1955 en estilo historicista en el que se ve una clara influencia de la arquitectura herreriana similar a la del monasterio del Escorial. Su creador, Luis Moya Blanco, la concibió como una ciudad ideal con una grandiosa iglesia para 1.500 fieles, monumental teatro, ayuntamiento, zonas de ocio, dormitorios, campos de deporte e incluso una granja escuela que suministraba provisiones a los alumnos que aquí venían a aprender un oficio. Los materiales utilizados, los acabados y la infinidad de obras de arte repartidas por todo el complejo la convierten en uno de los mejores edificios jamás construidos en España. Coronada por Sierra del Aramo y a los pies del protector Cristo del Monte Naranco, la muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena ciudad de Oviedo nos abre sus puertas. Por las calles y plazas de la Vetusta de Clarín, paseamos entre estatuas de bronce, cuidados jardines y fuentes que nos hacen pensar en una suerte de museo al aire libre. De origen medieval, la capital del Principado se muestra hoy día como un centro administrativo, social, cultural, turístico y comercial de la región. El Teatro Campoamor, fundado en 1892, es conocido por ser el escenario de la entrega de los premios Princesa de Asturias. Considerada una de las ciudades más limpias y peatonales de Europa, la ciudad de Oviedo nos sorprende con magníficos edificios civiles o religiosos e imponentes palacios que aún conservan en sus fachadas la solera de épocas pasadas. Asimismo, el actual Palacio de Exposiciones y Congresos, obra del arquitecto Santiago Calatrava, se erige sobre la conocida parcela de Buenavista en lo que fueron los antiguos terrenos del estadio de fútbol Carlos Tartier. Dispone de 3 plantas con diferentes usos de exposiciones, auditorio, centro comercial, restauración y oficinas. La Sancta Ovetensis, como también se conoce a la Catedral de Oviedo por la calidad y cantidad de reliquias que contiene, es fundamentalmente gótica, y se inicia su construcción a finales del siglo XIII, prolongándose 3 siglos hasta rematarse con su única y esbelta torre a mediados del siglo XVI. Posteriormente se añadiría la girola y diversas capillas anexas a las naves laterales. En la falda del Monte Naranco, a unos 3 kilómetros del centro urbano, Ramiro I construirá a mediados del siglo IX el conjunto palatino más célebre del arte prerrománico asturiano. San Miguel de Lillo y Santa María de Naranco, declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1985, nos transportan a otra época en la que el reino astur alcanzó su máximo esplendor.
En los amplios miradores de Santa María del Naranco, el tan visitado Palacio de Caza del Rey, vemos reflejado el logotipo de Asturias, paraíso natural, y además podemos disfrutar de la visión que sobre sus dominios tenía el soberano Astur. San Julián de los Prados, o como se conoce popularmente en Oviedo, Santullano, pertenece a una etapa inicial del arte prerrománico asturiano, construida bajo el reinado de Alfonso II el Casto. También patrimonio de la humanidad, esta iglesia parroquial conserva en su interior los frescos altomedievales más importantes que hoy en día tenemos en la península. En la parte más oriental de Asturias y paralelas a la cordillera Cantábrica, destacan las cumbres del impresionante macizo de los Picos de Europa. El primer parque nacional de España, desde 1918, ocupa una superficie de 67.455 hectáreas, entre las que encontramos altas cumbres como Torrecerredo, de 2.640 metros, o el mítico Picu Riellu, también llamado Naranjo de Bulnes, la cumbre más inaccesible de los Picos de Europa, en cuyas verticales paredes se han descrito las más célebres páginas del alpinismo español desde su primera escalada en el año 1904. El macizo de Picos de Europa es atravesado por varios ríos. El más importante es Cares, que fluye por a lo largo de 12 kilómetros de su extensión por el fondo de un impresionante desfiladero. Una estrecha senda discurre por angostos túneles y antiguos puentes a lo largo del desfiladero, y ofrece al caminante la posibilidad de conocer más de cerca estas montañas, a la vez que disfrutar de bellos y espectaculares rincones. El difícil acceso a Picos, tanto por lo escarpado del terreno como por el cambiante clima, es vencido por el teleférico de Fuente D, que en apenas 3 minutos salva un desnivel de 700 verticales metros.
Próximo al teleférico se encuentra Santo Toribio de Liébana, donde se guarda con celo desde tiempos de la reconquista del Lignum Crucis el mayor trozo de la cruz de Cristo traído desde Jerusalén por Santo Toribio en el siglo VI. Caminando por los apacibles valles de pasto y entre los formidables riscos, llegamos al macizo de Cornión, donde se encuentran los famosos lagos de Covadonga. El lago Ercina, situado a más de 1100 metros de altitud, recibe en sus verdes riberas todo el agua del deshielo de las cercanas cumbres, lo que lo mantiene en un excelente nivel durante todo el año. Situado a menor altura, el Enol, de mayor tamaño y una profundidad superior a los 20 metros, nos permite disfrutar de tranquilos remansos de una belleza singular al pie de los formidables peñascos de roca caliza. Todos los años en el mes de julio se celebra en su vega la tradicional Fiesta del Pastor, en honor a los ganaderos que frecuentan habitualmente estos parajes. En diversos puntos de la geografía asturiana y con una pizca de suerte, podremos contemplar situados en lugares de un acceso casi imposible los últimos ejemplares del mítico caballo asturcón, también denominado pony asturiano. Caballo salvaje de pura raza que simboliza cómo debe conservarse la naturaleza astur a salvo de intervenciones como un auténtico paraíso natural. Todavía dentro del Parque Nacional, nos encontramos situado en un frondoso y escarpado valle con el real sitio de Nuestra Señora de Covadonga, lugar mítico y mágico en el que la tradición, historia y leyenda se entremezclan con el sentimiento religioso más profundo. Cientos de miles de peregrinos acuden todos los años a la cueva bajo las colgantes rocas del monte Euseba. Acuden al santuario para venerar a la Santina, Virgen de Covadonga, patrona de los Astures y, según cuenta la leyenda, aparición que entregó a Pelayo la Cruz de la Victoria, símbolo de la reconquista de España y emblema con el que los fieros resistentes cristianos combatieron y vencieron al invasor musulmán allá por el año 722. Covadonga es un lugar especial que ha sido favorecido por los reyes de España a lo largo de la historia por ser el origen de la monarquía
Y a pesar de haber sufrido terribles desastres naturales en forma de incendios y terremotos, hasta de haber sido destruida por completo, siempre resurgió de sus cenizas al igual que el rey Pelayo, para llegar a nuestros días como símbolo del pueblo asturiano. Por historia, por antigua tradición, por transmisión familiar o por experiencia religiosa personal, está arraigada profundamente a las gentes de esta tierra y constituye uno de los signos con más fuerza y poder de convocatoria de todo el norte de España. La primera capital del reino Astur donde ubicó su mandato el rey Pelayo fue Cangas de Onís. Lugar estratégico por su ubicación, es hoy una villa comercial y muy turística que conserva entre sus edificios de piedra algunos vestigios de la antigua capital, como la ermita de la Santa Cruz, que albergó la cruz durante años, o el famosísimo puente romano sobre las cristalinas aguas del río Sella. Siguiendo el río hasta su desembocadura, visitaremos Ribadesella, preciosa villa costera equipada con multitud de casones de indianos que nos abre las puertas del litoral asturiano. Un litoral bello y abrupto en el que a lo largo de 354 kilómetros de extensión florecen una sucesión variopinta de dispersos pueblos campesinos junto al mar, preciosas y tranquilas villas, grandes ciudades comerciales, puertos marineros, amplias playas, otras más recoletas, pequeñas calas y agrestes acantilados. Como punto de referencia de toda la costa está el Cabo de Peñas, espolón terrestre que se adentra en el Cantábrico y cuyos fabulosos acantilados harían pedazos numerosas embarcaciones de no ser por el constante aviso de su famoso faro. Multitud de pequeñas embarcaciones de bajura faenan a diario por los caladeros del bravo mar Cantábrico y atracan en las diversas villas marineras repartidas por todo el litoral. Pueblos como Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde, con una tradición marinera de siglos en los que frente a la mesa de mareantes se reunían los patrones para decidir la conveniencia o no de salir a faenar.
La pesca es un sector económico de larga tradición en Asturias. Quizá uno de los más antiguos, siempre ha sido intensa y variada, y ha dado trabajo a miles de familias, siendo las capturas más habituales la merluza, el bonito, la sardina, el jurel, la bacaladilla, la caballa y, por supuesto, los mariscos. Dejamos atrás Luarca, no sin visitar su peculiar y famoso cementerio marino donde descansan muchas víctimas del Cantábrico. Y nos acercamos a Cudillero, hermosísimo pueblo pesquero que se ha adaptado a los nuevos tiempos y al turismo sin perder su sabor marinero tradicional. En sus pescaderías todavía podemos adquirir pescados y mariscos recién traídos del mar. A lo largo de la costa asturiana podemos visitar toda una serie de pequeños pueblos pesqueros como Lastres, con sus casas blasonadas colgando del acantilado. Tapia de Casariego, llena de lugares singulares donde disfrutar del olor a salitre, el rumor de las olas y el agradable frescor de la brisa del mar. Puerto de Vega, preciosa villa recordada por ser la última morada de Jovellanos. Y también Luanco, antiguo puerto ballenero que gracias a lo pintoresco de su puerto, a sus valiosos edificios y a lo variado de su gastronomía se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, haciendo el turismo su principal motor económico. En Avilés, desde sus orígenes la vida ha girado en torno a su ría. Desde la época medieval, en la que la villa era el puerto de Oviedo, pasando por el gran boom industrial de mediados del siglo XX, en el que se instalan en torno a la ría grandes plantas productivas y un parque empresarial. Avilés tiene hijos ilustres como Pedro Menéndez, el adelantado de la Florida nombrado por Felipe II, capitán general de la flota de Indias. Es de obligada mención el casco antiguo de Avilés, declarado conjunto histórico-artístico en el cual brillan solemnes edificios como la iglesia románica de transición al gótico de Sabugo Viejo, casas de indianos o la nueva Sabugo, ya del siglo XX, obra de los emigrados a ultramar. Pero lo que sin duda es el sello de la ciudad son sus singulares calles aportaladas como las medievales calles de la Ferrería, Ribero o la popular Galiana, en que los artesanos de distintos gremios podían trabajar protegidos de la lluvia, aprovechando al máximo las horas de sol.
Por último, destacar el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. Con motivo del 25º aniversario de los Premios Príncipe de Asturias, Niemeyer donó este gran proyecto al Principado, levantado junto a la ría de Avilés y que contrasta el casco antiguo y la estampa industrial con la arquitectura moderna, gracias a las líneas y curvas predominantemente de hormigón blanco. Esta es la única obra del arquitecto en España y, según sus propias palabras, la más importante de todas las que ha realizado en Europa. Por esta razón, el centro recibió el nombre de su creador y descrita por él mismo como una plaza abierta a todo el mundo, un lugar para la educación, la cultura y la paz.